Retomamos la conexión en este espacio informativo, como siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes en esta tarde de jueves 17 de julio. Estamos iniciando una conversación, una entrevista en formato virtual. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, que está bastante retirado, pero tiene muchas informaciones. Canalizamos en este sentido. Hablamos directamente con el cofundador de Placemaking, lo decimos bien, México, el señor Guillermo Bernal. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido en este espacio informativo. Gracias, Nadia, y un saludo a todas y todos los que me están escuchando y viendo. El gusto, por supuesto, ya de todas las personas que nos acompañan. Antes que nada, queremos arrancar con esta pregunta, por sobre todo ya, ¿por qué decidió poner foco justamente en la gentrificación como, bueno, algo sumamente urgente ya para discutir hoy en México? Bueno, hoy la gentrificación en la Ciudad de México se está viviendo de manera real y hay desplazamientos que están afectando hoy a una clase creativa muy puntual en la Ciudad de México, en las colonias, en las zonas, en los barrios Roma, Condesa, el Corredor Reforma, que son las zonas más céntricas de la ciudad y que están desplazando esa clase creativa por rentas de corto plazo, por estas aplicaciones que están rentando por cortos plazos la vivienda y entonces están desplazando a esta comunidad que lleva 10, 15, 20 años que tomaron la zona de la Roma Condesa como su área de vida. ¿Cómo definirías la gentrificación justamente para las personas en este sentido que la viven pero no la nombran? Mira, la gentrificación es ese proceso urbano donde el valor del suelo y principalmente el valor de la vivienda sube abruptamente y provoca ese desplazamiento directo o indirecto, ¿no? Es un concepto que se estudia desde los años 60 en Londres y en México toma formas distintas a la gentrificación clásica. Entonces imaginen a todos los espectadores, imaginen esta especulación local, este turismo de corto plazo, este hecho de sentirse desplazados, ¿no? Esta deuda histórica de haber salido del centro de la ciudad y no poder regresar a los centros. Esto es lo que vivimos en nuestras ciudades latinoamericanas. ¿Qué otras zonas podrías agregar de las cuales ya nos mencionaste recientemente como otros ejemplos para poder adicionar? Pues hay zonas en todas nuestras ciudades, por ejemplo, en México, hay zonas muy particulares en Guadalajara, que es la segunda ciudad más poblada de México, como la colonia americana, donde se está viviendo estos fenómenos. El fenómeno de desplazamiento también se vive en zonas muy puntuales de ciudades costeras como Ensenada, en zonas, incluso nuevos desarrollos urbanos como Cancún, ¿no? Se viven estos desplazamientos. Pero tienen diferentes matices, ¿no? Tienen diferentes matices en el sentido que hay unos que se ven desde la turistificación de la zona, el aumento de los turistas en la zona y eso desplaza a los habitantes originales, otros fenómenos de desplazamiento que se dan muy puntuales por temas de violencia en zonas fronterizas del país, por ejemplo. Entonces, es un fenómeno complejo. Entonces, no todo lo que es desplazamiento, no todo lo que es turistificación, no todo lo que es elitización es gentrificación. Bueno. Solamente se trata del mercado inmobiliario también, así como mencionaba, sino que hay algo más profundo detrás de eso. Totalmente, es esa pérdida de identidad local y esa pérdida de arraigo, esa pérdida de querer estar en una zona y el querer tal vez a veces no es suficiente, ese apoyo institucional del gobierno, de las instituciones que tenemos en nuestras ciudades, que no hacen que generen esos barrios, esa convivencia y que se desplacen, ¿no? Que se muevan los usos de suelo, que se muevan la especulación inmobiliaria y que desplace esa población que lleva décadas viviendo en una zona. Claro, así como estás mencionando, de las políticas públicas, esto es más que importante a la hora de mencionar la planificación urbana, por sobre todas las cosas, ya, o bueno, esto tiene que ver con la aceleración de la gentrificación y en este sentido también se puede evitar si es que se puede gestionar como corresponde. Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay que reconfigurar la demanda urbana. O sea, ¿qué es eso? Es revalorar los barrios por su historia y su vida comunitaria, no solo por su plusvalía. También promover programas de arraigo, de cultura barrial, de consumo local. Y por otro lado, construir permanencia, no solo unidades habitacionales. Invertir en servicios públicos de calidad, escuelas, parques, centros de salud, centros de cultura,
trabajo cercano a la vivienda. Es crear esa infraestructura comunitaria junto con la vivienda, ¿no? No solamente pensarlo desde la demanda urbana, desde la oferta urbana, sino desde la demanda urbana también, de los dos, desde los dos lados, ¿no? Claro, por supuesto, y no está de más reiterar un poquitito de los impactos, bueno, sociales y culturales que también consigo trae, ya genera un montón de procesos en todas las comunidades que están habitando ya en, bueno, en esos barrios, así, valga la redundancia, así como lo mencionaste recientemente. Y totalmente, Nadia, o sea, hay que compensar esas desigualdades históricas que tenemos en nuestra ciudad, incentivos fiscales a quienes sí permanecen en la ciudad, quien sí quiere la ciudad, obviamente regular las rentas temporales con filtros que prioricen los usos habitacionales, y tener sistemas de gobernanza y monitoreo, ¿no? Activar mecanismos participativos cuando se detecten desplazamientos, activar esos mecanismos de participación comunitaria y todo esto acompañarlo de política urbana que observen el suelo y la vivienda con datos abiertos. Tenemos que saber cómo se están moviendo los datos en nuestra ciudad. Y hoy se vive en una especulación, en una idea de que existen estos desplazamientos, pero queremos ver los datos, queremos ver esos observatorios de suelo y vivienda en las ciudades mexicanas. A menudo se habla de gentrificación y es un síntoma del progreso. Bueno, ¿crees que esto, por supuesto, puede haber una forma de regenerar los espacios también sin desplazar a las personas? Yo creo que no es detener, o sea, no es generar política pública de detener la rotación de las personas. Creo que ahí está uno de los grandes errores que podemos cometer al generar política pública. No es detener la rotación, es fomentar la permanencia, fomentar la pertenencia de la comunidad, la construcción de comunidad, la construcción de arraigo. Creo que ahí está la clave. Entonces, por supuesto que la rotación pues es violenta. Entonces, cualquier persona que es desplazada violentamente de su zona porque no pudo ya llegar a pagar esa renta, para mí, desde mi perspectiva, es malo y la gentrificación no debe darse. O sea, los desplazamientos no deben ser abruptos. Pueden haber renovaciones urbanas, desarrollo inmobiliario, crecimiento social, construcción comunitaria de mejor bienestar, sí, pero también cuidando que a todos les vaya bien, no solamente a algunos. ¿Qué herramientas o enfoques pone el placemaking justamente para poder construir barrios más equitativos, tener en cuenta esto frente a este tipo de transformaciones que se están dando? Me encanta el concepto de placemaking como un concepto que habla de construir lugares para las personas. Entonces es construir lugares para las personas con las personas. No es una idea que viene a implementar un espacio público, una cancha, un patio deportivo, un patio escolar, ¿no? Solamente desde el escritorio, sino es cómo lo construimos con la comunidad. Creo que ahí está la clave de cómo detener estos desplazamientos. Y no solamente los desplazamientos dentro de la propia ciudad, sino también desplazamientos generales de migraciones y de violencia que vivimos en nuestra región. ¿Cómo hacemos para que la gente quiera realmente estar en su lugar, se sienta parte de esto? Y esto es el placemaking, es cómo generar cultura, cómo generar conciencia, cómo generar comunidad dentro de los barrios, construyendo espacios públicos donde todo el mundo se sienta parte de ellos. Claro, sumamente importante es el aporte que hacen ya desde esta, bueno, yo diría que es una gran herramienta, porque bueno, muchos dicen mejorar un barrio está bien, pero en este sentido, ¿dónde está la línea entre mejorar y desplazar a los vecinos de toda la vida? Uno se acostumbra a tantos años, tantas experiencias y bueno, están viviendo muchas personas ya, están siendo afectadas en este sentido. Es que justo es eso, Nadia. No mejorar solamente es llegar y cambiar las banquetas, las aceras, los parques, las escuelas, la infraestructura, poner un nuevo centro comercial en la esquina. Es generar desarrollo urbano, es mejorar a las personas que viven dentro de la zona y que sean ellas las que se vean beneficiadas de este proceso urbano. Entonces, no solamente es llegar a imponer mejoras urbanas, es cómo le hacemos para que la comunidad que vive en ese barrio, sean ellos los que mejoren junto con la zona. Y ahí es donde no se está desplazando por llegar y mejorar los servicios urbanos, se está mejorando también a esas personas que viven en la zona. Y creo que eso es fundamental en nuestras ciudades. Dejar de creer que
se mejora para la gente solamente por dando la infraestructura. Eso genera esos desplazamientos. Hay que mejorarlos también de raíz, hay que mejorar los empleos, la forma de vida, la comunidad per se, para que la gente también mejore junto con el barrio. Claro, la gentrificación es inevitable en una ciudad tan grande como DF también, pero bueno, hay formas de poder frenarla o también controlarla, al menos hacerla más justa para todas las personas y que no tenga que estar sufriendo. Y sí, y mira, la Ciudad de México ya no crece en población. Perdió casi 220,000 habitantes, personas, hombres y mujeres, entre el año 2010 y el año 2020, según el último censo que tenemos. Entonces, el problema ya no es cuántos llegan, sino quiénes se quedan y en dónde, y cómo estamos redistribuyendo esta ciudad, esa mancha urbana que tenemos. Claro, y el placemaking es una gran herramienta y es la pregunta que de repente muchas personas se hacen en México o tal vez vos te haces la misma pregunta, ¿cómo se puede pensar en un desarrollo urbano donde no solamente se priorice al turista o tal vez al nuevo vecino o tal vez a a quien tiene un mayor poder adquisitivo? ¿Se puede hacer una ciudad sin borrar la identidad del barrio? Yo creo que sí, sí se puede. Si solo construimos más viviendas sin transformar la demanda, mantenemos vivo ese motor especulativo. Si transformamos nuestras ciudades solamente pensando en el turista que viene a consumir, ahí sí estamos borrando nuestra identidad. Creo que tenemos que fomentar, frenar esa política de desplazamiento, esa política especulativa, esa política de solamente extraer la mayor cantidad posible de recursos y promover políticas urbanas que promuevan la comunidad, la permanencia y algo que le llamamos los urbanistas el derecho a la ciudad, ¿no? Ese derecho de todas las personas de decidir cómo, cuándo y dónde quieren vivir y que se reflejen dentro de la ciudad, no solamente que sean partícipes del sistema de una manera mecánica, sino de una manera proactiva y activa, ¿no? ¿Qué aprendizaje o ejemplo conoces en México o tal vez donde se haya logrado un desarrollo, lo decimos mejor, urbano mucho más justo y más participativo? Pues yo creo que no hay, o sea, Nadia, yo creo que este es un problema global, es un problema que vivimos en todas nuestras ciudades después de la globalización de nuestras ciudades y la apertura de nuestras ciudades. Hay mecanismos que han implementado algunas ciudades muy específicas, pero a mí no me gusta relacionar directamente esos mecanismos porque probablemente no funcionen de la misma manera en nuestras ciudades. Barcelona está deteniendo la renta a corto plazo, detuvo las aplicaciones. La ciudad de Nueva York también detuvo las rentas a corto plazo. Las ciudades como Dinamarca, en Dinamarca como Copenhague, por ejemplo, tienen políticas de vivienda muy estrictas donde no puedes tener como vivienda secundaria desocupada, la tienes que tener siempre ocupada, entonces si no el Estado entra y regula, pero yo creo que desde nuestra perspectiva latinoamericana y mexicana, creo que no vale la pena pensar en las políticas públicas donde los estados probablemente funcionen mucho mejor que los nuestros. Creo que tenemos que pensar en políticas donde se piense más en la comunidad, en las personas, en cómo vigilar no solamente al vecino, ¿no? No estar en esta vigilancia constante. Pienso, por ejemplo, ejemplos como los Estados Unidos, donde la gente está vigilando el uno con el otro y que antes de que incluso suceda algo malo, nadie, ahí ya se están hablando al 911 para acusarse, ¿no? Entonces, no me gustaría llegar a ese extremo de política regulatoria extrema como se vive en los países del norte global. Yo creo que podemos nosotros generar unos mecanismos locales como más reales, más nuestros. Entonces creo que tenemos esa oportunidad. ¿Tuvieras que darle un mensaje a algún vecino que está viendo cómo va cambiando? Bueno, ¿qué le dirías en este sentido? Y también, ¿cómo pueden participar? ¿Cómo pueden alzar la voz ante estas situaciones que se van generando? Yo creo que es muy difícil el ver tu lugar de donde has vivido toda la vida cambiar, no sentirte parte de él. O sea, creo que es dolorosísimo esos procesos que vive la ciudad. Yo lo que les diría es que no es el turista, no es el que viene, el que marca la política de suelo.
el que sube los precios. Atrás de esas personas hay muchas veces gente local en la ciudad, vecinos de ellos que están haciendo también estos desplazamientos. Entonces, y estos fenómenos, este fenómeno de aumento. Entonces, mi mensaje sería, no confundamos al extranjero, no confundamos la elitización de una zona, a los cafés. Luego un café luego sale más caro que una comida completa en los barrios. No confundamos eso con los que están atrás de haciendo la política. Hemos vivido en la Ciudad de México en las últimas semanas discusiones, manifestaciones violentas muchas veces, discursos xenófobos que no llevan a nada, que llevan solamente a la polarización, que llevan pues sí, al malestar. Entiendo el malestar, entiendo dónde viene el enojo, pero creo que pongamos nuestro énfasis no en destruir, sino en construir una mejor ciudad. ¿Algo más que quieras agregar en este espacio? Pues yo creo que mi último mensaje es, creo que el objetivo no es detener el cambio, sino asegurarnos de no dejar a nadie atrás. No se trata de hacer políticas para detener la rotación solamente, sino hay que hacer políticas para mejorar la permanencia de nuestras ciudades. Totalmente, y para las personas que quieran contactar con ustedes, ya recibir algunas recomendaciones, por supuesto, también alguna consultoría, ¿cómo puedo hablar directamente con ustedes? Tenemos dos organizaciones, tenemos www.placemaking.mx para el contacto en México, y para el contacto fuera de México tenemos a placemakingx.org, y tenemos personas, colectivos, redes, organizaciones que están prácticamente en 30 países del mundo, en 30 regiones del mundo. Entonces probablemente va a haber una persona que sepa de placemaking cerca de ustedes si nos buscan en nuestras plataformas. Agradecemos su presencia en esta tarde, más que nada, ¿qué hora es en México? Queremos compartir un poquitito antes de cerrar. Ahora son la 1:30 p.m. en la Ciudad de México, y pues invitar a todas y todos a venir a la Ciudad de México. Vengan, visiten una ciudad maravillosa donde se está generando pues dinámicas complejas como la que platicamos hoy, pero Nadia, la verdad es que esta ciudad, estoy convencido que el 99.9% de las personas, de los mexicanos y de los latinoamericanos, abrimos nuestros brazos, nuestro corazón a las personas que nos vienen y nos visitan. Entonces, no desanimar estas protestas, al contrario, vengan con una actitud de dar, no solamente de consumir, y creo que van a ser bien recibidos por todas y todos. Asimismo, claro. Tenía pendiente ir a visitar a México lindo y querido, así que les deseamos el mayor de los éxitos y estamos atentos ante cualquier novedad de placemaking, así que estamos abiertos a otras entrevistas para que puedan seguir compartiendo información sumamente importante. Así que muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias. Ahí estuvimos un poquitito con Guillermo Bernal, cofundador de Placemaking México, hablando un poquitito justamente de la gentrificación en Ciudad de México. Más detalles ya pueden contactar directamente con ellos a través de las páginas que nos acaba de entregar. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro invitado directamente desde México para el mundo y establecemos, como siempre, un corte a la vuelta. Regresamos con mucho más en este espacio informativo. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para todos. Si hay más de 8 dispositivos conectados, verifica la velocidad de tu plan de internet Tigo para tener la mejor experiencia que buscas. Escribinos al 0981-611-611 o ingresa a tigo.com.pi para chequear tu plan y tener toda tu casa conectada de punta a punta. Todo contigo, todo ilimitado. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta la grial. Acuatereí, perayo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón.
Para los que nunca cambian, Crupí tradicional. Crupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito Crupí. Gracias, Crupí. Desde el portón hasta el quincho. Si tu casa tiene varios espacios y querés conexión para todos, hace que con un extensor Wi-Fi de Tigo, tu casa esté conectada de punta a punta. Pedí ya el tuyo en tigo.com.pi o escribinos al 0981-611-611. Todo contigo, todo ilimitado. UCL, la señal de identidad latinoamericana. América Latina, un continente profundo y enigmático, mostrado por sus protagonistas, desde el corazón de América del Sur a todo el continente americano y al mundo. Mostramos un continente que crece a través de los sueños de millones, ganadores de 2 premios Emmy, lo mejor de nuestra sociedad, cultura, política, gastronomía, turismo, en una diversidad como pocas. Somos Latinoamérica. Somos UCL. Decile chip a la red más grande y activa fácil. Encontrá y comprá tu chip Tigo ya mismo. En el súper, en la farmacia y en todos lados. Tener todo contigo te conviene más. Dale a tu familia la mejor conexión. Si tu casa tiene 2 pisos o más, hace que con un extensor Wi-Fi de Tigo, tu casa esté conectada de punta a punta. Pedí ya el tuyo en tigo.com.pi o escribinos al 0981-611-611. Todo contigo, todo ilimitado. Rubén, quiero ver toda la magia del fútbol paraguayo por Tigo Sports. Contratá todo contigo. Tu plan móvil ilimitado en tu celular. Wi-Fi con velocidad multiplicada más TV con Tigo Sports incluido y disfrutá de todo el fútbol paraguayo. Escribinos al 0981-611-611 o en tigo.com.pi. Todo contigo, todo ilimitado. La diferencia entre éxito y fracaso en una empresa es su capacidad para gestionar la información. Presentamos KCIM. Contratos, cuentas, registros. Manager, organiza, busca, arrastra y suelta. Control de acceso. Firma digital y mucho más. El ajuste perfecto para todos.